Déjenme ponerles en un escenario, hermanos. ¿Ustedes alguna vez han conocido a alguna persona que les ha dicho ser o hacer algo y ustedes en el camino se dieron cuenta que no era lo que decía ser o que hacía lo que decía hacer? No sé si ustedes alguna vez han encontrado a alguna persona como esa. Por ejemplo, puse algunos ejemplos bien cotidianos con nosotros, pero yo como soy hombre puse un ejemplo del soccer, de fútbol. No sé si ustedes, los que les encanta jugar fútbol, de repente encuentran a una persona y les dice, ¿tú sabes jugar fútbol? Y él te dice, sí, soy buenísimo. No, yo soy el goleador siempre del equipo, soy muy bueno. Entonces vente a jugar, tenemos justamente un partido este fin de semana, vamos a jugar. Y llega la hora del partido, ¿y qué pasa? Es malísimo, no puede parar el balón, no da ni un pase, se pelea con todo el mundo, se peleó con el mismo equipo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sentirías tú? Defraudado, engañado, molesto, con muchas emociones con esta persona, incluso avergonzado con tu propio equipo. O para los amantes de la comida. No sé si ustedes se han notado o se han encontrado con alguien que esa persona le dice, yo soy muy bueno cocinero. ¿Sí? A mí me encanta la cocina, me encanta experimentar nuevas cosas, soy muy bueno en la cocina. Todos dicen que tengo una sazón especial para la comida. Y ustedes, perfecto, entonces invíteme a comer, vamos a comer, te hago de cenar, ¿no? Y llegas, pruebas el plato y el plato no era lo que tú querías, realmente no era tan buen cocinero como dijo, se le pasó la hora ahí de cocción y tú te sientes engañado, te sientes molesto, desilusionado. Y si te invitaría a comer nuevamente tú, no, estoy ocupado, ¿no? No volverías a la casa de esa persona o no volverías a invitar a esta persona a jugar fútbol. Te sentirías desilusionado. En estos dos ejemplos que les acabo de dar, bien rápido, hay dos cosas que chocan entre sí, son dos realidades que chocan entre sí. En primer lugar, es la percepción de la persona que choca contra la realidad. La percepción de la persona es, yo soy muy buen cocinero o soy muy bueno jugando fútbol. Pero la realidad es que no es eso, que es quizás muy malo en lo que él hace. Quizás la persona se autopercibe como un buen jugador, como un buen cocinero, etc., pero la realidad es otra. Y puede ser que se esté autoengañando, creyendo que es algo que no es. Y como estos ejemplos que he dado, la verdad es que las consecuencias de la realidad no afectan tanto al individuo. En el caso del jugador de fútbol, en el caso del cocinero, si no es tan bueno como dijo ser, no afecta tanto, a menos que sea profesional, ¿no? Y lo despiden, lo expulsan del equipo, etc. Pero no tiene tantas consecuencias. El problema que está ocurriendo acá, en Primera de Juan, en el primer siglo, y el cual Juan va a atacar en esta porción, sí trae consecuencias muy graves. Es un problema que seguimos viendo incluso dentro de las iglesias el día de hoy. Decir ser algo o creer algo cuando realmente no lo somos o no lo practicamos. Y eso sí trae consecuencias muy graves, como vamos a ver en el texto. Así que vamos a leer estos versículos 5 al 10 de la primera carta de Juan, capítulo 1, para entender qué es lo que Juan, el autor, nos quiere decir. Versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Juan continúa el mensaje que ha oído directamente de Cristo y en él nos mostrará la esencia misma de quién es Dios.
Y Juan, en primer lugar, dice que Dios es luz, en el versículo 5. Juan utiliza o tiene una manera muy hábil de poder escribir, y él continúa recalcando que este es un mensaje que ha existido desde siempre, como lo dijo en el versículo 1. Cuando Juan escribe, este es el mensaje, literalmente lo que está diciendo es, existe este mensaje. Ya existía este mensaje. Recalcando que no solamente la importancia del mensaje, sino también la eternidad del mensaje que él va a comunicar. Es un mensaje que ha existido desde el principio y Juan es fiel en decirlo. Este es el mensaje. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Dios es luz. Eso es lo que Juan nos quiere decir. Juan en otras ocasiones utiliza palabras cortas también para referirse a la naturaleza de Dios. Por ejemplo, más adelante en esta primera carta de Juan, en el capítulo 4, Juan dice que Dios es amor. Y quizás esto es lo más común para nosotros cuando describimos a Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero también en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 24, Juan describe a Dios como Dios es espíritu. Pero en esta ocasión, Juan decide escribir y usar estas tres palabras para describir la esencia misma de Dios. Dios es luz. Juan no dice Dios es una luz entre varias luces. Tampoco dice que Dios es el portador de luz. Tampoco es una característica de Él, sino que la esencia misma de Dios es ser luz. Y por ende, Dios como luz es creador, en Génesis capítulo 1, versículo 3, de la luz. Pero Él mismo es una luz increada. Cuando Juan está diciendo esto, que Dios es luz, Él se está refiriendo a la naturaleza, a la santidad de Dios. Dios es puro, Dios es santo, Dios es luz. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Juan decidió usar estas palabras para describir a Dios? Nosotros muchas veces, y compartíamos esto en la comunidad bíblica, cuando definimos a Dios o queremos compartir el Evangelio, lo primero que decimos es, Dios es amor y tiene un plan maravilloso con tu vida. Eso es cierto, sí. Pero cuando decimos esto, la pregunta automática que surge de esto es, ¿y si Dios es amor? Entonces, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué aún existen de los delincuentes? Si Dios es amor, tú me estás predicando de un Dios de amor, ¿dónde está ese Dios de amor? Pero a diferencia de eso, si es que nosotros mostramos la santidad de Dios, entonces nosotros podremos ver la condición de pecado en la cual nosotros nos encontramos. Y damos respuesta a este mundo que está lleno de tinieblas y maldad por consecuencia del pecado. Y eso nos separa de Dios. Y ahí tenemos la puerta para poder predicar el Evangelio. Así que este mundo no está malo por Dios, sino que está mal por consecuencia del pecado. No por la falta de amor de Dios. Dios es luz. Y nosotros muchas veces nos tenemos que recordar esto y tenemos que recapacitar más en lo que es la santidad de Dios. Algo que se ha perdido mucho en los días de hoy. Porque cuando recapacitamos, cuando hablamos de la santidad de Dios, entonces podemos ver nuestra condición de necesitados de esa santidad. Dios es luz, Dios es 3 veces santo, Dios es puro moralmente, Dios es sin pecado, Dios no tiene error, Dios no tiene maldad y como dice Juan, Él está separado de las tinieblas. Y Juan lo que hace acá es usar un negativo para afirmar su punto. Dice, en Él no hay tinieblas. Como Dios es luz, por ende, Dios no puede habitar, no se puede mezclar con las tinieblas. Y 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad y habita ¿en dónde? En luz inaccesible. A quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Dios no solamente es luz, dice Pablo, sino que Él habita en una luz que es inaccesible. No se puede llegar a Él. Y aquí surge la duda, entonces, ¿cómo nosotros que estamos en tinieblas nos podemos acercar a un Dios 3 veces santo, el cual está en una luz que es inaccesible?
Entonces aquí comienza la buena noticia del Evangelio. Porque la luz, Dios, ha decidido manifestar su luz por medio de Jesucristo, quien es la luz del mundo, que ilumina las tinieblas. Y Juan mismo va a hablar acerca de esto en su Evangelio. Juan capítulo 1, versículos 6 al 10 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que hace, alumbra a todo hombre. ¿Qué pasó? Venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. Dios, al ver la incapacidad del ser humano, envió la salvación. La luz en forma de hombre, y su nombre es Jesucristo. Él es la luz que llegó a iluminar la tiniebla, las tinieblas de este mundo. Pero dice Juan en ese versículo más adelante que su pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en él. Pero todo aquel que recibe y cree en él, en la luz, en Jesucristo, va a ser llamado hijo de Dios. Así que de esa manera Dios, la luz, puede tener comunión con aquella persona que está viviendo en tinieblas porque ha creído en Jesucristo, quien es la luz de este mundo que ilumina las tinieblas. Y no hay otra forma de poder acercarnos a la luz. No hay otro camino, no hay un atajo, sino que solamente a través de Cristo, solamente por medio de la fe y solamente por medio de la gracia. Y los lectores del primer siglo que recibían la carta de Juan conocían esta verdad. Eran creyentes de años, pero muchos de ellos, como el ejemplo que les di en un principio, los dos ejemplos, muchos de ellos decían ser algo, pero en verdad no eran eso que decían ser. Decían haber creído en esta verdad, pero se encontraban aún en tinieblas. Y eso es lo que va a decir Juan en los siguientes versículos. Versículo 6 y versículo 7, vamos a ver el contraste entre las tinieblas y la luz. Leemos nuevamente versículo 6. Si decimos, Juan usa mucho esto, y si se fijan es una repetición. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con la luz. Pero andamos ¿dónde? En tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El razonamiento de Juan es el siguiente: Dios es luz. Si usted dice que tiene comunión con la luz, entonces debe andar en la luz. Pero si decimos tener comunión con Dios y andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo. Y este era el pensamiento de muchos de los gnósticos del primer siglo. Ustedes se recuerdan, el domingo pasado hablamos acerca de ellos, que decían creer que la materia y el espíritu son dos cosas diferentes. Que el cuerpo solamente era el envoltorio del espíritu. Entonces creían que lo que hicieran con su cuerpo no iba a afectar su espiritualidad. Por ende, ellos podrían vivir como quisieran. Pero habían otros que enseñaban que si uno había llegado a ser verdaderamente espiritual, había progresado más allá de toda posibilidad de contaminación. Habían encontrado la santidad en su vida, entonces ya no podían pecar. Así que cualquier cosa que hicieran no iba a afectar su espiritualidad. Pero ¿qué es lo que dice Juan a estas personas? Juan les dice, si ustedes dicen tener comunión con Dios, en otras palabras, si están en la luz, pero andan en las tinieblas, entonces están mintiendo. Son mentirosos y no están viviendo conforme a la verdad. Con su boca dicen algo, pero las acciones están demostrando todo lo contrario. Y tristemente, hermanos, el pensamiento del gnosticismo y de las filosofías de este mundo nos siguen acompañando hasta el día de hoy, incluso dentro de la iglesia. Muchas personas dicen ser cristianas, dicen conocer a Dios, dicen creer en Jesucristo, pero sus vidas demuestran todo lo contrario.
Con su boca pueden incluso alabar a Dios en las canciones y decir gloria a Dios, pero en lo más íntimo están viviendo en tinieblas. Y este tipo de personas hace mucho daño a la congregación, a la iglesia, porque confunde a las personas, no solamente dentro de la iglesia, sino que a los de afuera. ¿No que él era cristiano?, se preguntan muchos. ¿Y mira cómo trata a su esposa? Mira cómo trata a sus hijos, mira cómo se comporta en su trabajo. Mira cómo dice groserías fuera. Si eso es ser cristiano, yo estoy mucho mejor que él. Y eso trae un muy mal testimonio a la iglesia y al nombre de Jesucristo. Alejan a las personas de la iglesia y alejan a las personas de Dios mismo. Son personas que quieren la luz de Dios, pero no quieren andar en su luz. En otras palabras, son personas que buscan las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Así que se inventan un camino y dicen, sí, yo sé que quizás me porto mal, quizás no trato como debo tratar a mi esposo, a mi esposa, quizás sí soy iracundo, sí, en el trabajo digo groserías, oye, pero voy a la iglesia, y doy mi diezmo y levanto las manos en la alabanza. No soy tan malo como aquella otra persona. Finalmente son personas que se inventan una forma de poder llegar a la luz, pero en la comodidad de sus tinieblas. Viven en tinieblas, pero aparentan estar en la luz. Y Juan les dice, no es así no funciona la cosa. Dios es quien pone las reglas. Y Él determinó que la forma para poder acercarnos a Él es por medio de Jesucristo y no por lo que nosotros podamos hacer. Y si Él ha dicho que Él es la luz, entonces nosotros tenemos que andar en la luz. Y se acabó. Y no podemos reclamarle más a Dios. Pero aquella persona que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios, entonces no puede decir que está en comunión con Dios. Está mintiendo y no vive conforme a la verdad. Así que no basta decir que tenemos comunión con Dios si eso realmente no se está demostrando en nuestro andar diario. No solamente en la iglesia, en nuestro andar diario. Fíjense lo que dice el pastor anglicano John Stott. Todavía hoy, aunque los conceptos gnósticos son anticuados, no es raro que algunos pretendan tener comunión con Dios sin ver la necesidad de acudir primero a la cruz de Cristo para purificación y perdón, o de llevar después una vida consecuentemente santa. Tenemos razón de sospechar de aquellos que pretenden una intimidad mística con el Señor y sin embargo viven en la oscuridad del error y el pecado sin prestar atención a la revelación de Dios Santo. Y fíjense en esto. Puesto que Dios es santo, tales pretensiones son ridículas. La religión sin moralidad es una ilusión. Más claro, imposible. Y hoy hay muchas personas que vienen a la iglesia y viven de esta manera. Dicen tener comunión con Dios, pero saliendo de la iglesia en la semana andan en tinieblas. Y no solamente son no creyentes, sino que muchos creyentes también viven de esta manera. En la semana son muy diferentes a cómo se está mostrando acá el domingo. Pero la contraparte de esto, dice Juan, son aquellos que verdaderamente andan en luz. Y fíjese cómo Juan va a presentar a estas personas. Versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿tenemos comunión con quién? ¿Con Dios? No, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz de Dios significa integridad, ser íntegro, ser de una sola pieza, tanto en público como en lo más secreto. Es decir, no tener nada que ocultar a nadie o tratar de ocultarlo. Aquella persona que está realmente en la luz de Dios, dice Juan, va a vivir una relación con su prójimo.
Tal como en el versículo 3, si ustedes se recuerdan de este mismo pasaje, Juan establece que aquella persona que tiene una verdadera comunión con Dios va a tener una verdadera comunión con su prójimo, porque nosotros no podemos ocultarnos, sino que aquella persona va a querer vivir una vida de comunión con otros para poder ser formado más a la imagen de Jesucristo. Pero aquella persona que está en tinieblas, aquella persona que quiere ocultarse, que busca las tinieblas, no va a buscar esto. No va a buscar el tener comunión con otras personas, sino que va a buscar ocultarse lo más posible del resto de las personas. Pero aquella persona que está en la luz libremente podrá exponerse frente a otros sabiendo una verdad que está en el versículo 7, que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de pecado. Así que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Así que si hoy pecamos, y por supuesto que lo hacemos porque somos pecadores, vamos rápidamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y realmente como estamos siendo expuestos a la luz, entonces nos vamos a ir dando cuenta que cada vez hay más pecado dentro de nosotros, el cual el Señor tiene que seguir transformando en nuestras vidas. Así que si usted quiere saber si está en la luz y usted se quiere autoevaluar, entonces tiene que evaluar qué tan abierto usted puede ser con el resto de las personas. ¿Qué tan abierto está usted para compartir temas profundos e íntimos con otro hermano maduro en la fe? Contarle que usted está luchando con cierto pecado, que necesita crecer en algún área en su vida, que necesita consejo para tomar alguna decisión y no está ocultado. No está oculto tratando de pasar lo más desapercibido dentro de la iglesia. Llego tarde y me voy temprano. Para que nadie me hable, para que nadie me pregunte nada más. Pero al mismo tiempo, expóngase con los hermanos maduros, pero recuerde que la sangre de Jesús le limpia de todos sus pecados. Pero la peor condición en la que nosotros podemos caer es decir que tenemos comunión con Dios, pero en verdad estar viviendo en las tinieblas. Y esto nos va a hacer caer mucho más profundo, y eso es lo que va a decir Juan en los versículos siguientes. Versículo 8 al versículo 10, Juan va a hacer un contraste entre los pecados y la confesión. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, este es otro grado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta segunda afirmación que decían estos herejes era una etapa peor que la primera. No solamente decían estar en comunión con Dios y andaban en tinieblas, sino que ahora decían que no tenían pecado. Ellos creían haber llegado a este estándar de perfección tan alto, ese estándar de santidad, que ahora ellos ya no tenían pecado. Y eso está directamente relacionado con lo anterior. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de pecado. Pero si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces, ¿para qué necesitamos la sangre del Hijo de Dios? Si no tenemos pecado alguno que Él tiene que limpiar. Y yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con alguien al momento de compartir el Evangelio, o algún familiar que dice, yo no soy pecador. Yo soy moralmente bueno. No le hago nada mal a nadie, me porto bien, soy un ejemplo para mis hijos, soy leal a mi esposa, soy buen vecino, etcétera, etcétera. O peor aún, el día de hoy hay un sistema de pensamiento que afirma que el mundo y las circunstancias son las que nos llevan a hacer el mal, pero el hombre, el ser humano, realmente es bueno en su interior. Al decir esto, le estamos echando la culpa al resto de las personas, a las circunstancias, y finalmente no nos hacemos responsables de nuestro pecado. Dije lo que dije porque tuve un día malo, porque estaba cansado, porque el tráfico fue
fue difícil ese día. Actué de esa manera frente a mis niños, a mis hijos, a mi esposa, la traté mal, porque en mi infancia mis padres me trataban mal, porque aún no he sanado las heridas. Y le echamos la culpa a todos, pero nunca soy yo el responsable. Es mi pecado. Finalmente nos volvemos como estos herejes y en otras palabras no estamos asumiendo el pecado que hay dentro de nosotros. Pero Juan es muy enfático en su respuesta y él le dice que aquella persona que tiene este pensamiento de decir yo no he pecado, se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. En el primer caso engaña al resto. En el segundo caso se está engañando a sí mismo al decir que no tiene pecado. Porque lo cierto es que todos nosotros somos pecadores en nuestras vidas. Y yo te aseguro que si tus circunstancias fueran las ideales, fueran las perfectas, aún así pecarías. Si el tráfico ese día hubiese estado limpio y hubieses llegado descansado a tu trabajo o a tu hogar, aún así pecarías. Si tuvieses a la esposa ideal, a los hijos perfectos de la televisión, de las películas, aún así tendrías conflictos con ellos y pecarías con ellos. Porque el pecado está dentro de ti, no está afuera. No son las circunstancias, es tu pecado que se expone ante eso. Y este fue el pensamiento de muchas personas que decían que para ser más santos tenían que apartarse de la sociedad. Y se iban a los montes, al desierto, para poder estar lejos de la sociedad. Pero ten por seguro que si tú te vas al monte más recóndito, aún así vas a pecar. Porque el pecado está dentro de ti, no está afuera. No son las circunstancias, eres tú mismo y tu pecado lo que te lleva a hacer eso. Y Pablo en Romanos es muy enfático. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que este pensamiento es ilógico frente a la realidad de las Escrituras. La realidad es que somos todos pecadores. Y si decimos lo contrario, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y realmente nadie quiere vivir engañado, ¿no? Así que Juan nos dice la condición de todo ser humano, pero él nos deja ahí. Al mismo tiempo, Juan nos entrega la solución de los problemas. Y está en el versículo 9, el versículo más conocido probablemente de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La solución para nuestro pecado es la confesión de ellos. Y esta palabra confesión es muy interesante, es la palabra homologueo en el griego. De ahí sacamos nuestra palabra homologar en español. Y quiere decir hablar la misma cosa, es asentir o estar de acuerdo. En otras palabras, la confesión de nuestros pecados es decir lo mismo que Dios dice del pecado. Es decir, si Dios, tú dices que eso es pecado, yo asiento. Y yo digo, esto es pecado, me tengo que arrepentir. Eso es confesión. Es decir, exactamente lo mismo. Es admitir la culpa de lo que se ha sido acusado, producto de una convicción interna. El pecador debe asumir su pecado para poder confesarlo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, dice este texto que hay una promesa, que el fiel y justo Dios nos va a perdonar los pecados y nos va a limpiar. Hay dos acciones que Dios hace acá, nos perdona y nos limpia. No solo nos perdona como una deuda que es quitada, sino que Él nos limpia como una mancha que es borrada. De esa manera entonces el pecador se puede reconciliar con este Dios de luz cuando nosotros hemos pecado. Y de nuevo, hermanos, esto no solamente es para los no creyentes, porque a veces somos rápidos en decir, esto es para mi amigo Juanito que está en pecado, ¿no? Que está en la carne ahí, andando en quién sabe qué. Somos rápidos en decirlo hacia otros, ¿no? Pero eso también aplica para el creyente. Debe ser una práctica habitual. Porque a pesar de haber creído en Jesucristo, nosotros seguimos pecando.
Seguimos estando en la carne, seguimos batallando con el pecado. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que quiero hacer, o lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Seguimos en esta batalla con las tentaciones de este mundo. Así que la confesión rápida es una práctica que seguimos llevando a cabo hasta estar en la gloria y estar libres de pecado. Pero mientras estemos aquí, aún está la presencia del pecado en nuestras vidas. Hasta que no lleguemos allá, vamos a seguir pecando y por ende vamos a necesitar seguir arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, no para salvación, sino para santificación y para comunión con Dios. Pero el problema es que el ser humano es tan necio, somos tan tercos, somos tan duros de cabeza, que Juan tiene que poner un último ejemplo, que es el peor, en el versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este último caso es de una persona que es totalmente arrogante, la cual no quiere confesar ni la acción ni la presencia de pecado en su vida. O sea, no lo hago porque ni siquiera lo tengo, no soy pecador. En el versículo 8 el incrédulo había dicho que no tenía pecado, pero ahora afirma que no es un pecador. Y esto es mucho peor. Solamente fíjense en la consecuencia. Si se fijan y si recuerdan, la persona que dice tener comunión con Dios pero estar en tinieblas, lo que pasaba era que mentimos al resto. El segundo caso, que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pero en este caso hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que aquella persona que llega a este punto de decir que no ha pecado, a pesar de toda la evidencia que nosotros vemos en las Escrituras, entonces la palabra de Dios, las Escrituras no tienen ningún tipo de lugar en su vida. Y tal cosa significaría que es un incrédulo que ha rechazado el Evangelio de salvación. Para muchos, este texto es el pecado que lleva a la muerte, que Juan va a hablar más adelante en el capítulo 5, versículo 16. Es una persona obstinada en su pecado, que no acepta el diagnóstico de Dios acerca de nuestro pecado y acerca de la salvación de Dios. Pero hermanos, por favor, no tenemos que llegar a esto. Tenemos que reaccionar antes. El ser humano debe reconocer su condición de pecado para poder arrepentirse de él y confesarlo para salvación de su alma. Y una vez que hemos sido salvos, entonces tenemos que vivir en luz, no en las tinieblas, y confesar nuestras faltas cuando hayamos caído en ellas. El mensaje de Juan es que Dios es luz y que Cristo vino a mostrar esa luz. Pero interesantemente, cuando Jesús se fue de este mundo, ¿qué fue lo que dijo que nosotros seríamos? Luz a las naciones. Es la luz del mundo que ilumina las tinieblas. Y esa es la misión de nosotros como creyentes. Y que el pecado no nos engañe. Que nosotros mismos no nos engañemos por el pecado que tenemos, que sí tenemos. Y que podamos brillar entonces con la luz de Jesucristo para de esa manera poder vivir a la luz de quien Dios es. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, tenemos un gran desafío por parte de Juan hacia nosotros, por parte tuya hacia nosotros, de vivir en integridad, de ser personas que vivan a la luz de la luz, viviendo en santidad, siendo íntegros en nuestra manera de vivir. Señor, y tú te agradas de eso, de aquellas personas que anhelan la santidad en su vida. Que ese sea el caso de cada uno de nosotros. Y aquella persona que no está en la luz, que está en tinieblas, yo te pido que lo llames a arrepentimiento, para salvación o para santificación, pero que tú lo traigas a arrepentimiento, para que esa persona pueda andar en la luz tuya.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.